sol de la mañana. Miren, ayer, como todos los primeros de enero, el pastor Ezequiel Molina y su congregación desarrollaron la Batalla de la Fe, que es una congregación, una actividad donde una gran parte del pueblo cristiano evangélico de la República Dominicana se reúne desde hace 55 años. Fue la edición número 55. Eso es lo primero que es trascendente. En cualquier actividad, sea de fe o sea de cualquier otra naturaleza, usted tener la constancia, usted tener la fortaleza y usted tener la visión de desarrollarlo durante 55 años de manera consecutiva es un logro y una hazaña extraordinaria. Yo felicito al pastor Ezequiel Molina, felicito a su congregación, felicito a todos los que ayer se dieron cita en el Estadio Olímpico. Nuevamente llenó de bote en bote el Estadio Olímpico, una gran adoración, un gran momento para acercarnos al Señor, y como es lógico y se espera siempre, un excelente mensaje que él da con sus variantes, ¿verdad? Hay varias de las cosas en las que yo comparto absolutamente todo lo que él dijo, y en algunas donde tengo algunas diferencias en el sentido del planteamiento y de la visión. Por ejemplo, él, ya es costumbre, tiene 2 o 3 años haciendo eso, hace una fuerte crítica a la corrupción. Yo comparto ese nivel de crítica a la corrupción. Él en este momento habla de que dice que tanto el Estado como los partidos políticos han sido asaltados, esa es la expresión más o menos que usó, por bandas de malhechores motivados por la ambición ilimitada y que muchas veces actúan al margen de quienes dirigen, dejando claro que no se tuvo el suficiente cuidado de la ética y la trayectoria de esos servidores públicos a la hora de escogerlos. Si él habla, han habido tantos casos de corrupción que evidentemente en los líderes, y eso yo lo comparto, no han tenido clara visión para escoger a algunos de sus seguidores que evidentemente se convierten en fuente de esos escándalos de corrupción que han acontecido en la sociedad dominicana en los últimos tiempos. Yo tengo solamente una breve puntualización, porque para mí, cuando se generaliza, se cometen algunos errores. O sea, yo comparto el espíritu de lo que dijo el pastor Ezequiel Molina, lo comparto plenamente, es decir, que tanto en los partidos políticos, en el Estado, él dice, en la oposición y en el gobierno, no solamente en el gobierno, en la oposición también, hay un grupo de gente, hay una asociación de malhechores que están tratando, ya han asaltado el Estado y lo quieren seguir asaltando. Yo pienso que en los partidos, como en las iglesias, hay mucha gente buena y también hay gente que no es buena. No es solamente en los partidos políticos, también en nuestras iglesias, también en el área artística, también en el área de los abogados. En todas las áreas hay gente muy buena y gente muy mala. Entonces, en el caso de los partidos políticos, yo comparto esta crítica en sentido general y creo que los partidos de manera particular, los nuestros, han tenido una especie de depreciación en los últimos tiempos y de debilidad, porque han perdido la esencia de la ideología y de la formación de sus militantes. En eso estamos absolutamente de acuerdo. Pero no puede generalizarse. Hay que tener un poquito de cuidado al generalizar. Porque cuando usted generaliza, está cometiendo un error. No es verdad que todos los partidos están dirigidos por asociación de malhechores. Eso no es verdad. Hay algunos elementos que están haciendo mucho daño. Porque si usted me dice, hablemos por ejemplo del Partido de la Liberación Dominicana, del Partido Revolucionario Moderno, o del PRD, o del Partido Reformista, que son los principales 4 partidos de la República Dominicana. Usted puede decir, bueno, es verdad que hay gente que le han hecho muchísimo daño, que se han convertido en corruptos, que han deslegitimado la ética, la integridad de esos partidos, es verdad, pero es la minoría, no es la mayoría. Y la mayor parte de gente que simpatiza por ellos no son iguales a esos que cometieron esos errores. Entonces, comparto la crítica, hay que acabar con la impunidad, hay que criticar cada vez más los elementos que tienen que ver con corrupción, pero hay que también tener cuidado. Las instituciones tenemos que fortalecerlas cada vez más, sabiendo que hay gente que quiere hacerle daño, pero que hay gente que también quiere actuar bien. En esos 4 partidos hay gente que quiere actuar bien, como en todos los otros, pero hablo de los 4 principales. Pues estamos hablando, cuando hablamos del sistema político dominicano, hablamos de estos 4.
Ahí hay gente muy buena, también quiere hacer mucho bien. Comparto absolutamente las críticas que hace de esta sociedad donde se han perdido los valores. Ese ha sido mi discurso de hace tiempo. Sin embargo, no comparto totalmente la forma en cómo abordó el problema de la tecnología. Es verdad que en estos tiempos nos están llevando a que todo sea fruto de inteligencia artificial, fruto de que todo a través de elementos que no tienen sentimientos, eso es verdad. Pero el gran reto no es condenar eso, sino convertir eso a favor de lo que nosotros queremos. O sea, el internet, la tecnología no es mala. Lo malo es quienes la usan para algo incorrecto. Y ahí yo creo que la apreciación de mi hermano, el pastor Ezequiel Molina, de alguna manera tiene una debilidad. Sí, no es malo la tecnología, no es malo los robots, no es malo el internet. Malos son quienes lo usan de manera incorrecta para cosas incorrectas. Entonces, ¿cuál es el reto de nosotros los cristianos? Y ahí sí estoy de acuerdo totalmente con el pastor Molina. El reto de nosotros es usar esas herramientas, porque son herramientas, esos instrumentos, usarlos nosotros igual a como usó Jesús los milagros, igual a como usó Jesús a sus discípulos. Si nosotros lo que tenemos que hacer, la tecnología, las redes, todo esto, convertirlo a favor de las buenas causas, a favor del cristianismo y echar ese pleito cada vez más. Y decía el pastor Molina que no podemos quedarnos callados frente a todo el asunto, que los cristianos en sentido general, que ya debemos aportar, incluso hacía un llamado de alguna manera a que los cristianos ya entren a la política y que puedan aspirar y una serie de elementos, fue lo que leí entre líneas, aunque él no lo dijo así de manera precisa, pero yo comparto eso plenamente. Incluso yo siempre digo, en los medios de comunicación, mientras más gente existamos, que hablemos de las bondades del Señor y que analicemos todas las cosas cotidianas con una visión de Jesús, mayor vamos a impactar en la gente. Lo mismo en la política. Mientras más gente sana esté dirigiendo el Estado Dominicano, menos corrupción va a haber. Mientras más cristianos de verdad, cristianos que tengan temor al Señor, que tengan integridad, que tengan honestidad, que se preocupen por ayudar a los demás y no por servirse a ellos y robarse las cosas. Mientras más gente buena hayan en el Estado, en los partidos, dirigiendo la sociedad, mejor será la sociedad. Y en eso comparto plenamente esta inquietud del pastor Ezequiel Molina, que lógicamente pone el dedo en la llaga, porque hay una discusión hace tiempo en la comunidad cristiana evangélica de cuál va a ser el papel de los evangélicos en estas elecciones que vienen. En la política en sentido general, pero sobre todo en estas elecciones que vienen, porque incluso ya hay hasta proyectos que, aunque no son proyectos propiamente evangélicos, digamos, o sea, no son los evangélicos que lo pusieron, pero son gente que militan en la fe cristiana y que quisieran de alguna manera transformar las cosas. Entonces, este dedo en la llaga que pone el pastor Ezequiel Molina con esta situación, pienso que va a generar una interesante discusión en la comunidad de fe de los cristianos evangélicos para ver cuál va a ser el papel que jugaremos en este año, que se define todo lo que tiene que ver con el proceso político dominicano y en las elecciones del año 2020. ¿Qué es lo importante? Lo importante es que nuevamente la batalla de la fe, el pastor Ezequiel Molina y su congregación hacen un aporte importante al pueblo evangélico dominicano, hacen un aporte importante a la fe en la República Dominicana, defiende los conceptos claros de tener valores, de oponernos a todo lo que tiene que ver esta tendencia de quitar el matrimonio, de hacer igualitario entre los mismos sexos el matrimonio. El aborto lo condenó de manera bastante precisa, bastante clara, como una alerta, ¿verdad? Porque todavía tenemos pendiente una discusión de que nos quieren, las tres causales por ahí, meter el aborto nuevamente, la eutanasia, es decir, varias cosas que no tienen un real sentido cristiano en la sociedad, que nosotros debemos combatirlo, que nosotros debemos enfrentarlo para que no nos cambien la esencia, como muy bien decía el pastor Ezequiel Molina, de quienes fundaron la República Dominicana. Quienes fundaron la República Dominicana, o sea, Duarte y los trinitarios, lo hicieron basado en la fe cristiana. Y debe ser siempre la fe cristiana la que dirija la República Dominicana.